Parte de eso sin ningún tipo de dudas. Es Cristina Fernández de Kirchner, que está hablando en el Senado de la Nación. Hicieron en los allanamientos a mis casas lo que no hicieron con nadie. Estos que están filmados, grabados, fotografiados, whatsappeados, pidiendo coimas y anotando en cuadernos filmados en el balneario C.R. que fueron encontrados en el allanamiento. Digo entonces, ¿hacer una cuestión de privilegio a quién? Al presidente ni se me ocurre. Ni se me ocurre. Y digo, ¿a quién entonces? Y se me ocurre que la cuestión de privilegio debería ser al más alto tribunal de la República, por ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia. ¿Sabe por qué? Por dos motivos. El primero, porque es evidente que estamos ante el escenario que ha descrito muy acertadamente quienes me precedieron en el uso de la palabra, pero además porque es de tal gravedad institucional que estamos viendo cómo desde el propio Poder Judicial, concretamente desde Comodoro Pi, se está intentando quitarle la causa a un juez para que no investigue. Pero no solamente eso, sino que de la propia sentencia del juez se puede colegir la actuación de una embajada extranjera en esta cuestión. Esto solo ameritaría que la Corte interviniera porque, de acuerdo a la Constitución Nacional, cuando hay una cuestión en la cual está involucrado, podría estar involucrado una embajada extranjera, la Corte tiene competencia originaria y exclusiva. Y hasta ahora, por lo que he leído en la sentencia del juez Ramos Padilla, la Embajada de los Estados Unidos no ha contestado acerca de la veracidad de las chapas identificatorias, credenciales, etcétera, etcétera, de agencias de seguridad de Estados Unidos de Norteamérica. Es más, una de las personas que ya ha declarado en la causa ha dicho que D'Alessio lo llevó en una camioneta y que en la parte delantera de ese vehículo iban dos personas de la embajada. Pero además, entre las múltiples carpetas que se le encontró una referida al ciudadano Echeves, el empresario este que fue extorsionado, redactada en inglés. Es curioso. Me llama la atención porque cuando el periodista Daniel Santoro, qué increíble, todo hace juego con todo en la Argentina, lo he dicho toda mi vida, no es de ahora, todo hace juego con todo. Cuando el periodista Daniel Santoro, el periodista de investigación de Clarín, publicó en la tapa que nuestra ministra de Defensa, la doctora Nilda Garré, y Máximo Kirchner, mi hijo, tenían cuentas millonarias en dólares, en cuentas offshore, el Departamento de Estados Unidos de Justicia tardó casi 2 años en informar acerca de que todo esto era falso. Y sin embargo, fíjese qué curioso, qué diligencia. Este empresario Echeves, que iba a ser involucrado si no pagaba la coima de $400.000 en la causa de las fotocopias de los cuadernos, ya tenía redactada en inglés, un informe acerca de su estado patrimonial, del de sus hijos que viven en Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Quién se lo habrá dado? ¿O lo habrán traducido entre Stornelli en tiempo récord? Porque estamos hablando no de una cosa que sucedió hace 2 años, estamos hablando de una maniobra extorsiva que había empezado fines de enero y ya tenían la carpeta en inglés. ¿En serio? ¿Que la Embajada de Estados Unidos no tuvo nada que ver? La verdad que me cuesta creerlo. Pero digo entonces, señora Presidenta, que no estamos ante una cuestión únicamente, como bien han señalado los que me han precedido en el uso de la palabra, de un fiscal o de un juez, no. Esto está claro que es un sistema, es un entramado
porque además también se descubrió en esta misma, el juez lo descubre también en estas mismas actuaciones, que una cosa similar, absolutamente igual, pasó en un juzgado en lo penal económico. Y también con un protagonista, el mismo protagonista periodístico, que era el que escribía sobre la mafia de los contenedores en Clarín. Entonces, digo que estamos ante un sistema muy perverso, de extrema gravedad constitucional e institucional. Mire, yo soy senadora, o fui senadora, sí, ya termino, señora presidenta, ya termino. Desde el 10 de diciembre de 1995. Ríos de tinta sobre la mayoría automática de la Corte, sobre el manejo de los jueces, etcétera, etcétera, etcétera. En mi vida como legisladora nacional he visto y he escuchado algo similar a lo que nos ha tocado ver y escuchar, no de arrepentidos, ver y escuchar en los chats, en las fotos, en las filmaciones. Exactamente lo que yo muchas veces digo, una suerte de proyección que algunos hacen de las cosas que hacen ellos sobre otros. Entonces digo que esto no es casual, esto no es solamente, puede ser que el ciudadano común, con todos los problemas que tiene, se sienta alejado de estas cuestiones. Pero todos tienen que saber, cada argentino y cada argentina tiene que saber que estos sistemas se arman no solamente por cuestiones económicas o de oposición interno-política, sino para imponer modelos económicos y sociales de sojuzgamiento. Siempre fue así. Era así en la dictadura, cuando los metían en la ESMA, pero además de meterlos en la ESMA por subversivos, le robaban el lavarropa, la heladera, le hacían firmar una escritura a la madre. Siempre fue así. Siempre atrás de estos sistemas perversos y delincuenciales está la instauración de un modelo económico de despojo, de saqueo, de hambre y de miseria para el pueblo argentino. Por eso, señora presidenta, no tengo demasiadas esperanzas realmente en esta cuestión de privilegio, pero siento, eso sí, siento como legisladora de la nación la responsabilidad de estar sentada en esta banca no para cobrar un sueldo ni para calentarla, que no me interesa, sino para decir lo que está pasando en la República Argentina. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, senadora. Senadora Darda. Una intensa alocución de Cristina Fernández de Kirchner, indignada, eso es evidente, frente a todo lo que está ocurriendo con la causa Stornelli, D'Alessio, el intento de extorsión sobre el ciudadano D'Alessio, Chévez, que después nos llevó a conocer otros intentos de extorsión de una especie de banda. Creo que podemos sacar eso de una especie porque la consideración que hace el juez Ramos Padilla en el expediente da a entender de una manera muy clara la presencia de elementos que hacen el periodismo. Si estaba mencionado una vez más el tal Santoro, pero fundamentalmente Clarín. Siempre la pregunta es cómo sería el demonio si no fuera Clarín pero tan claramente. Está hablando de un periodista que además mintió en la tapa de Clarín durante varios días que el hijo de esta mujer tenía 60 o 70 millones de dólares escondidos junto a Nilda Garré en algún lugar paradisíaco del Caribe. Era una mentira feroz, atroz, para tergiversar la democracia. Por eso no lo tocan y seguirá firmando sus notas. Esa es la inmensa mentira. Cualquier medio de prensa esto tendría que provocarle una inmensa vergüenza, pero también y mucho más, estar participando de una manera tan promiscua, y uso la palabra del juez Ramos Padilla, en un contubernio del que tiene participación la justicia a través de Stornelli, lateralmente, en este caso, de Bonadío, el grupo Clarín, que es el que da toda la manija y todo el veneno necesario para que la gente viva confundida en materia de información en la República Argentina, y por supuesto los sectores de inteligencia. La participación de la Embajada de Estados Unidos ocurre en todos los países, siempre están jugando. Aquí lo hacen de una manera más silenciosa, son un poco más cuidadosos. En países como Venezuela, si usted lee el libro Wikimedia Leaks, sabrá de qué forma juegan allí y con cuánta gente lo hacen. Hoy veíamos la ayuda humanitaria
que tantos argentinos necesitaban en la Plaza de Mayo, pero mientras tanto nosotros nos ocupamos de Venezuela. Mañana se va a entregar una carta a Macri por parte de personalidades de la cultura a la 1 de la tarde en Piedras 1063 para pedirle que la Argentina no intervenga, porque no se debe intervenir, hay que respetar el principio de no intervención, de autodeterminación de los pueblos y la búsqueda de un verdadero diálogo de paz, etc. Mientras tanto, en la Argentina suceden las cosas muy parecidas que se dan, como se documentaba hoy en la Plaza de Mayo por nuestros móviles, vinculadas al hambre y a la desesperación de la gente también necesitada de ayuda humanitaria. Volveremos en la columna seguramente a la mención de lo que Cristina Fernández de Kirchner, evidentemente indignada, ha dicho hace instantes nada más en el Senado de la Nación.